Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvida. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Pues muy bien, teniendo hoy como invitada a Ana Teresa Torres, quien es una psicoanalista y escritora venezolana con una vasta obra, además de gran impacto en la sociedad venezolana. Sí, Alejandro, y con Ana Teresa Torres hablaremos sobre varios aspectos atinentes a la migración venezolana y el impacto que este fenómeno ha tenido en sus habitantes. Bienvenida, Ana Teresa. Gracias, Chomi. Hola, Alejandro. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Ana Teresa, vamos a comenzar la entrevista. ¿Cómo impacta la psique colectiva del venezolano que se queda en el país ver partir a sus familiares y amigos masivamente? Bueno, esto es un duelo masivo y continuado que comenzó, yo diría, a principios de los 2000, no en las proporciones que adquirió después, pero sí ya son 20 años y cerca de 6.400.000 personas. Es un duelo, una pérdida brutal. Produce un efecto muy triste, muy melancolizante, para todos, para los que se fueron, pero para los que se quedaron también. Ahora, enfatizando en los que se quedan, ¿cuál es, digamos, el cuadro psíquico de la gente? Probablemente hay una sensación de abandono. ¿Cuál es el cuadro psíquico del Bueno, sí, puede haber depende mucho también de las personas, de las edades, etcétera, pero hay una sensación de abandono, pero también una sensación de desconcierto, ¿no? En algunas personas que dicen, oye, se fue fulano, se fue mengano, ¿no será que yo me debería haber ido también? ¿Por qué no lo hicimos? Produce mucho desconcierto. Algunas personas no, tienen como claramente que se quieren quedar y resolver sus problemas allí. Pero otros se preguntan, porque tú estás viendo tanta gente salir, que necesitas preguntarte, bueno, ¿y no será que yo también me debería ir? Y produce un efecto también, yo no sé si abandono, pero de mucha tristeza, de mucho vaciamiento, ver apartamentos vacíos, eh, del tráfico, que era una cosa que uno odiaba en Caracas, pero es notable pues la disminución del tráfico, y todos sabemos por qué es, porque hay menos gente. Y produce un gran vaciamiento, es decir, yo no creo que nadie lo pueda ver de otra manera. Algunos lo piensan, bueno, que los que se fueron más inteligentes. Bueno, esos son comentarios, pero que no tienen realmente base. Lo que une a los que se quedaron es el impacto de ver que un país acostumbrado a recibir empezó a exportar personas. Y ese impacto yo creo que todavía ni siquiera se ha digerido bien. Yo creo que haría falta en Venezuela hablarlo más. El efecto psicológico que ha tenido. Yo como psicoanalista lo único que te puedo decir es un trauma brutal, es una pérdida melancolizante que algunos querrán disminuir o no tratar de darle importancia, pero yo lo veo muy, muy claramente y también no solamente lo veo, también lo siento, ¿no? Yo vivo un poco a medias porque mi familia emigró en Canadá, y está en Canadá, mis hijos y mis nietos, pero paso mucho tiempo en Venezuela y yo también siento esto porque muchísimos amigos están fuera, algunos los podré ver y otros no, porque ya están en países que yo no creo que yo voy a viajar para allá ni ellos a verme, entonces son pérdidas, ¿no? Y mira, Ana Teresa, un poco en la dirección de de la respuesta que nos estás dando, ¿cuáles serían las consecuencias finales al final del camino? Y estoy pensando también en consecuencias eventualmente positivas, además de las negativas que tú estás señalando, que nos puede dejar este éxodo, porque al final un fenómeno migratorio pues también es muy fluido, ¿no? Y también es un viaje de ida y vuelta y se generan redes, etcétera. Entonces, tú avisoras, digamos, un resultado neto que podría tener eventualmente también algún tipo de factor positivo para el país. No, por supuesto que lo tiene. ¿Cómo va a quedar el país
después no podría contestarlo porque obviamente va a ser un país diferente, un país que no hemos conocido. Pero sí tiene un factor positivo y yo creo que está en que muchos venezolanos, no sé cómo decirte, porque también adentro y sobre todo afuera, se han tenido que reinventar, han tenido que desarrollar habilidades que no tenían, han tenido que probar una resistencia que no sabíamos que teníamos y una fuerza que a lo mejor no se nos atribuía, ¿no? Porque como tenía fama Venezuela de ser un país rico, parecía como que aquí nadie sabía lo que era el esfuerzo. Y eso ha sido un prejuicio contra los venezolanos. Que los venezolanos sí saben lo que es el esfuerzo y lo han venido demostrando en muchos países. La parte que a mí siempre me ha dolido es que conozco venezolanos que tienen que ganarse la vida en trabajos que están por debajo de sus capacidades. Porque, bueno, por los rollos de migración, tú sabes, los rollos legales que muchos países tienen, ¿no? Eso a mí me produce tristeza, ¿no? Ver que incluso creo que ese país se está perdiendo de eso, de un recurso muy pero bueno, son los precios de la inmigración. Entonces yo creo que sí, es un venezolano emprendedor, es un venezolano versátil, es un venezolano resistente, es un venezolano que no le da pena nada. Si hay que poner una arepera, se pone una arepera, si hay que poner una panadería, se pone una panadería, o sea, se hace lo que, si hay que hacer delivery, se hace delivery. Es decir, eso me gusta mucho. Personas que tenían aquí en Caracas, en Venezuela, una posición más o menos importante, intelectualmente hablando, bueno, y ahorita se compraron una moto y hacen delivery. Entonces yo veo que es un gran valor, ¿no? El valor del que dice, a mí no me van a aplastar, yo voy a seguir luchando. Ahora, una migración como la que se ha producido en el caso venezolano trae consigo, aparejado todas las migraciones, las posibilidades de la xenofobia. ¿Cuáles crees que son los, digamos, los elementos psicológicos sobre los que se estructura la xenofobia? Bueno, la xenofobia, recordemos que xenofobia significa miedo. Ese es el origen de la palabra. Entonces, en lo básico del psiquismo humano está el yo y el no yo. El yo es lo que yo conozco. El yo es, vamos a llamarlo en términos contemporáneos, mi zona de confort. El no yo es desconocido, por lo tanto es peligroso, porque no sé cómo es. Es un animal que yo no conozco. Es un animal que no sé si es amigo, si me va a brincar. Y al revés también, o sea, el que recibe a alguien dice, que viene, ¿cómo es? Entonces, eso está dentro del psiquismo, yo creo, yo no, es decir, lo pongo al revés, no creo que haya alguna sociedad humana que no tenga xenofobia. Yo creo que eso es, para mí es universal. Ahora, tú puedes, por supuesto, estimularlo o puedes tratar de tratar de limitarlo, de rebajarlo, de enseñar a la gente a no tener ese pánico del extranjero. Claro, hay un problema que se produce con las migraciones, que es que no es un extranjero, son muchos. Cuando es una minoría, no produce miedo, porque yo soy más, el otro es menos. Pero cuando con lo que me está viniendo es una mayoría, claro, que la sensación es me van a aplastar. Todo esto es un imaginario, nada de eso va a ocurrir, pero son niveles muy básicos del psiquismo en el que tú sientes que te están invadiendo tu casa y que, bueno, que lo más probable es que termine mal para ti, porque ellos son más. Y bueno, del prejuicio y del miedo se puede pasar al odio y del odio, bueno, a todas las actitudes que ya entran dentro de los delitos, pues de ataque al extranjero, ataque físico, ataque psicológico, hasta las expulsiones, bueno, esos son los niveles finales. Pero yo creo que hay que tomar conciencia de que todas las sociedades lo son. Y quizá para los venezolanos fue más difícil, porque los venezolanos tuvimos mucha inmigración, años 40 y 50 del siglo pasado, y fue muy bien recibida en términos generales.
y nos acostumbramos a eso. Entonces, claro, es muy duro decir, ah, y ahora yo voy para allá. Resulta, vinieron tantos españoles, por decirte algo, en estos años. Ahora tú vas para allá y eres un sudaca. ¿Cómo es? Tiene que ser muy duro, ¿no? Y o vas por otra parte y eres un veneco. ¿Y cómo es eso? Entonces, bueno, el venezolano creo que ha quedado, no está acostumbrado a él ser el emigrante, salvo en los casos de exilio político y tal, pero que eso no tiene nada que ver, es otro tipo de situación. Y bueno, creo que ha sido muy impactante, muy duro, y quizá para los países receptores también, porque bueno, una gente que nunca estaba, si fue para allá, fue como turista, o para estudiar, en fin, algún tipo de circunstancia distinta, ¿no? Entonces, creo que se puso muy, muy difícil, pero hay que tomar conciencia de que es universal, si lo queremos llamar enfermedad, es una enfermedad que le puede dar a todo el mundo. Es como la gripe. Tú puedes vivir toda la vida sin que te dé gripe. Oye, yo creo que no. En algún momento te da la gripe. Entonces, hay que estar preparado y preparar a la sociedad sobre ese fenómeno, ¿no? Repito, el principio es el miedo. El odio es un paso posterior. Claro. Que llega rápido, desgraciadamente, pero es posterior. Ana Teresa, pasando un poco ya a otros temas también que nos interesa explorar contigo, ¿se ha caracterizado a Venezuela como un cuartel, a Ecuador como un convento y a Colombia como una universidad? Un poco rememorando lo que era la Gran Colombia. ¿Consideras que ese retrato es fiel a la esencia de los pueblos que he mencionado? Y en el caso de Venezuela, probablemente eso viene dado por el hecho de la gran influencia que ha tenido el factor militar en toda la vida política del país a lo largo de... Sí, fíjate, yo nunca me queda claro si esa caracterización la hizo Bolívar o la hizo otro prócer, nunca lo recuerdo. Pero la verdad es que yo estoy en desacuerdo. Primero, me parece una caracterización muy remota que nos lleva a eso que estabas diciendo, a la Gran Colombia. Segundo, me parece muy, pues yo diría que despreciativa con Venezuela. Venezuela, hay un factor militarista en Venezuela, por supuesto, pero ¿es lo único que es Venezuela? No. Como tampoco creo que Ecuador sea solamente las iglesias o Colombia solamente las universidades. Es una frase, esa frase que se repite. Ahora, me parece que eso que te digo, que me parece como despreciativo. Y el tema militarista, ojo, claro que en Venezuela ha estado presente siempre, no tengo ninguna duda, más escrito sobre eso. Pero dictaduras militares ha habido en toda América Latina, vamos, está claro. Los sureños, que por cierto, a Venezuela vinieron muchos, hicimos grandes amigos con los argentinos que vinieron, uruguayos también, venían por una dictadura militar, chilenos, otro tanto. Después tengo amigos, bueno, ya estos son más antiguos, que venían huyendo de Nicaragua, de Somoza, Trujillo, es decir, las dictaduras en Colombia, o sea, ¿hay algún país en América Latina que no haya tenido, incluyendo Brasil, que no haya tenido dictaduras militares? Pues yo creo que no. Entonces, ahora que en Venezuela ha sido un factor muy fuerte, sí, no me voy a poner ahora a explicar eso, es un tema muy largo, pero no es único. No es único. No sé si más o menos queda claro el punto de vista que quiero dar. Muy interesante. Un tema quizá conexo con esto, Ana Teresa, ¿qué peso tiene en el caso venezolano y quizá comparativamente con otros países digamos, la presencia de ese héroe que digamos que es una especie de tótem, además que puede haber sido en el pasado un héroe, pero quizá en el presente es más una figura paternal, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica? Bueno, ciertamente no, y en Venezuela podemos, digamos, extendernos en eso si quisiéramos, pero fíjate, eso es un tema que yo le doy la vuelta. ¿Por qué buscamos este tipo de líder paternalista, populista, líder poderoso que promete para acá y para allá,
yo creo que tú puedes decir, bueno, esto va en contra de la democracia. Sí, pero podrías darle la vuelta. Cuando tienes democracias inestables, cuando tienes democracias muy débiles, con una institucionalidad muy débil, la gente se siente sola, la gente se siente abandonada y va en busca del líder paternalista, del líder populista que parece prometer resolver todo. Es decir, ahí hay un juego de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque siempre que las instituciones te fallan, tú tienes que ir a la persona. Eso es, en Venezuela sabemos muy bien cómo funciona eso. Las instituciones te fallan, tú buscas quién me ayuda en esto, quién es el contacto que me puede ayudar, porque sabes que la institución como tal, como ocurre en Europa o como ocurre en Canadá, donde estoy viviendo en este momento, no tiene esos recursos, no funciona de esa manera. Entonces es un juego muy cerrado que habría que ver por qué lado se empieza a romper. Y para mí, el lado es la construcción de las instituciones estables y confiables. Cuando tú tienes eso, el líder populista, el líder papá, no le va bien, no le va demasiado bien. Podríamos incluso, para citar un caso fuera de nuestro contexto, el caso de Trump, que se colocaba un poco como líder populista, no sé si paternalista, pero las instituciones del país funcionaron y ahí se quedó la cosa de momento, ¿no? Eso nosotros tendríamos que empezar a trabajarlo por el lado de nuestras instituciones. ¿Por qué son tan frágiles? Bueno, muchísimas gracias, Ana Teresa, por acompañarnos en esta entrevista de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego.